Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 8 de enero. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 35, con el título El pecado imperdonable y la verdadera familia de Jesús. Vamos a empezar viendo la palabra en el versículo 20, donde encontramos el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora yo sé, hermanos, que muchos de ustedes después de leer este pasaje se han hecho esa pregunta. ¿Será que yo he cometido ese pecado? ¿Ese pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Hermanos, pueden descansar tranquilamente sabiendo que no han cometido ese pecado. ¿Cómo lo sé? El mero hecho de que ustedes estén preocupados y que quieran agradarle a Dios o que tengan ese temor de hacer algo que no le agrada a Dios, que va en contra de su voluntad, me muestra que ustedes no han cometido ese pecado. Les voy a explicar qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo y luego veremos cómo Jesús redefine quiénes son su familia. Ahora, la pregunta que quiero que hagamos nosotros al leer este pasaje es: ¿quién es Jesús para mí? ¿Cómo veo a Jesús? ¿Ok? Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 20. Dice la palabra de Dios así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. O sea, Jesús está aumentando en su popularidad, la gente ni lo dejan comer, porque quieren ver milagros, quieren ser sanados. Y cuando su familia de Jesús, su madre y sus hermanos escuchan que Jesús está enseñando, predicando, haciendo milagros, ellos se preocupan por él. Dice aquí, vinieron para prenderle. La palabra aquí es fuerte. Vinieron para arrebatarle, para agarrarlo y llevárselo a la casa de nuevo. Porque decían, está fuera de sí. Hasta sus mismos parientes de Jesús, su familia, su madre y sus hermanos, estaban diciendo que Jesús estaba loco. Ahora, hermanos, el famoso autor C.S. Lewis ha escrito acerca de este famoso trilema. ¿Ok? Él dice: muchos de ustedes quieren decir que Jesús fue un buen maestro, un ejemplo moral para seguir. Pero luego dice C.S. Lewis: no digan eso, porque Jesús nunca quiso que lo viéramos solamente de esa manera. Dice, algunos ven a Jesús como una persona loca, un lunático y mentiroso que anda engañando a la gente. Otros escuchan lo que enseñó Jesús y dicen que Él es el mismo diablo del infierno. Pero otros dicen que Jesús fue todo lo que Él dijo que Él era, que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso ese famoso trilema de C.S. Lewis. Si tú verdaderamente entiendes lo que enseñó Jesús y lo que Él dijo de sí mismo, solamente podemos llegar a tres conclusiones: que Él estaba loco y que Él fue mentiroso, que Él es el diablo, que es vil porque Él está engañando a tantas personas, o Él es todo lo que Él dice que Él es, el Hijo de Dios. Pero decir que Él fue un maestro, no lo ofendan de esa forma. Jesús nunca se dijo que Él vino a ser simplemente un maestro o un ejemplo moral. No ofendamos a Jesús de esa manera, es lo que quiere decir C.S. Lewis. Ahora vemos aquí que hasta la familia de Jesús lo veían como una persona loca. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está enseñando? Pero vemos cómo en el versículo 22 los líderes religiosos van más allá, se pasan. Decir que Jesús está loco es una cosa, pero dice luego en el versículo 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, otro nombre para Satanás, para el mismo diablo, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Jesús habla aquí de una forma lógica. No tenemos que hablar teológicamente, hablemos simplemente lógicamente. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Jesús les está diciendo a los líderes religiosos: ustedes por lo menos pueden razonar lógicamente. O sea, ¿cómo puede Satanás echar fuera a los demonios si son del mismo equipo?
no pueden estar divididos. Satanás no puede estar dividido con sus demonios. O sea, no tiene sentido que ustedes me vean a mí echando demonios, sacando fuera demonios y decirme que yo lo hago por el nombre de Belcebú, con el poder de Satanás mismo. No, ustedes no están locos. Son tontos, no entienden. O sea, eso no tiene sentido lógicamente hablando. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Jesús está diciendo, yo no echo fuera a los demonios con el poder de Satanás. Yo vengo con el poder de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Y luego aquí Jesús le dice a estos líderes religiosos, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ok, hermanos, hay muchas maneras diferentes de entender y de interpretar la palabra de Dios y qué es verdaderamente este pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mi manera de entender esto, hermanos, es que este fue un pecado que cometieron, un pecado específico que cometieron estas personas, los líderes religiosos que estaban en el tiempo de Jesús. Vieron que Jesús estaba haciendo milagros y echando fuera demonios, algo que hacía con el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Una cosa es no creerle a Jesús. Decir, ok, no es real lo que él está haciendo. Pero la cosa es que estaban viendo con sus propios ojos que era real. Así que esa no era una opción. No podían descartar todo lo que estaba haciendo Jesús y decir eso no es real, no es verdadero. Porque se veía cómo Jesús hacía milagros. ¿Ok? Ahora, una cosa es no creerle. Otra cosa es creerle, pero luego decir que lo está haciendo con el poder de Satanás, que Jesús está endemoniado, o en otras palabras, que Jesús es Satanás. Hermanos, eso requiere primero un conocimiento que tenían los líderes religiosos, conocimiento bíblico de cómo iba a ser el Mesías, conocían la palabra de Dios, conocían a Dios, tenían conocimiento, ¿ok? Así que primero yo pienso que para cometer este pecado uno tiene que tener conocimiento, algo de conocimiento. Uno no puede cometer este pecado en ignorancia. Tienen conocimiento, pero sabiéndolo todo y viéndolo todo claramente, rechazarlo. Y no solamente rechazarlo, pero decir que viene del diablo, que es cosa del diablo. Eso ya muestra que el corazón de esa persona está tan, pero tan pervertido y endurecido que ninguna cosa que alguien le pueda hacer, hasta la obra del Espíritu Santo no puede traerle convicción, convencimiento, entendimiento de que Jesús viene de Dios, de que lo que están viendo es la obra del mismo Hijo de Dios. O sea, rechazarlo, negarlo y hasta atribuir todo lo bueno que está haciendo Jesús al diablo, ya uno se está pasando. Así que algunos creen, hermanos, que este pecado no se puede cometer hoy en día porque Jesús ya no está con nosotros. Jesús ya está en el cielo. Pero dicen estas personas que el pecado imperdonable que podemos cometer nosotros, hermanos, es el pecado de la incredulidad. Y ese pecado lo podemos cometer cualquiera de nosotros. Hasta una persona que dice que cree antes de morir, si rechaza a Jesús y no le cree, entonces será juzgado, será condenado eternamente. ¿Ok? Así que yo pienso, hermanos, que hoy en día el único pecado imperdonable que podemos cometer todos nosotros es el pecado de la incredulidad, de rechazar a Jesús. ¿Ok? Es mi manera de entender el pasaje de hoy. Seguimos y vemos cómo, de los versículos 31 al 35, Jesús habla de cómo debemos de responderle a Él. No decir que Él está loco, no decir que Él es un demonio, que es el mismo Satanás. Tenemos que recibirlo como Hijo de Dios, como nuestro Mesías y Salvador en fe, y esa fe nos debe llevar a la obediencia. ¿Ok? Dice la madre y los hermanos de Jesús. Vieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan.
Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, fueron palabras fuertes de Jesús, ¿ok? Hermanos, Jesús aquí no está diciendo que debemos de desprendernos completamente de nuestras familias, ¿ok? Y no honrar a nuestros padres o respetar a nuestros hermanos. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Si vemos otras enseñanzas de Jesús en Marcos capítulo 10, donde Jesús dice lo siguiente: el que ama a padre y a madre más que a mí, o el que ama a sus hijos más que a mí, no es digno de seguirme a mí, de ser mi discípulo. Uno tiene que negarse a sí mismo y seguirme a mí. Lo que quiere decir Jesús, hermanos, es que el amor que tenemos, la devoción que tenemos hacia Jesús, tiene que ser tan grande y mayor a la devoción que tenemos a nuestra familia biológica. No significa no honrar a nuestros padres, ¿sí? No significa olvidarnos de ellos y ser devotos solamente a Jesús. Sí tenemos que honrar a nuestros padres. Jesús dijo, por ejemplo, él estaba diciéndole a los líderes religiosos acerca de sus enseñanzas del Corbán, que esto es consagrado a Dios y por esta razón no puedo ayudar a mis papás, que ya están viejos. No, debemos de honrar a nuestros padres, dice Jesús. Debemos de amarlos y servirles. Pero, entiendan esto, su devoción a mí tiene que ser aún más grande que esa devoción y amor hacia sus padres. Jesús aquí le está enseñando a sus discípulos que los que verdaderamente son su familia son aquellos que han creído en Él y por esa fe que tienen en Jesús obedecen la palabra de Dios, hacen la voluntad del Padre. Así que, hermanos, quiero hacerles esta pregunta: ¿cómo ven a Jesús? ¿Como un loco? ¿Como un endemoniado? ¿O lo ven como el Hijo de Dios y confían en Él? ¿Obedecen a Jesús? ¿Nos sometemos a Dios y a su palabra en fe? Vamos a empezar el día de hoy orando de esta forma. Oh Dios, gracias por hacerme entender que yo no puedo cometer este pecado específico de la blasfemia contra el Espíritu Santo ahora mismo porque Jesús no está aquí para mostrarme sus milagros. Pero hay otro pecado que sí podemos cometer el día de hoy. Todos nosotros, nadie es inmune a ese pecado. La incredulidad, el rechazar a Jesús. Podemos decir que es como la blasfemia al Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo obra para traer convicción del pecado y convencimiento, fe en nuestros corazones, y aún así lo rechazamos y decimos que no, eso merece el castigo eterno del infierno. Eso merece una condenación. Así que oremos pidiéndole a Dios que nos dé fe. Esa fe que nos lleva a obedecer al Padre, que nos lleva a sujetarnos a Cristo Jesús. A no decir que Jesús está loco, a decir que Jesús está endemoniado, pero recibir a Jesús en fe como el Salvador, como el mismo Hijo de Dios, y que lo obedezcamos en fe. Oramos de esa manera para empezar el día de hoy. Hermanos, les quiero pedir oración por David, el hijo de Cruz y Zulma, que se accidentó anoche y se fue al hospital. Voy a ir a visitarles el día de hoy. Le pusieron 60 puntos a David. No sé los detalles exactamente, pero voy a ir a visitarlos hoy. Oren por David, por favor, por su recuperación. Oren también por el hermano Víctor, que va a viajar a la Ciudad de México. Oren que los doctores lo puedan atender bien y que Dios lo sane, que Dios lo cure de su cáncer. Oramos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.